tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio Historia de Macondo, Historia de Colombia. Tengo el placer de estar aquí con el profesor Nelson González, Nicolás Pernet y el profesor Javier Ortiz. Me voy a permitir dar una introducción sobre cada uno de ellos y comenzaremos este conversatorio para hablar más sobre la obra de García Márquez. El profesor Nelson es doctor de la Universidad de Wisconsin-Madison, es catedrático de literaturas hispánicas y lenguas europeas en la Universidad de Oslo, se define como un crítico literario y es además consultor cultural en América Latina. Nicolás Pernet es historiador, tiene una maestría en literatura y cultura y es investigador del Centro García Márquez de la Biblioteca Nacional. El profesor Javier Ortiz es doctor del Colegio de México, historiador de la Universidad de Cartagena y además es columnista del periódico El Heraldo y El Espectador. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y para introducir a todo el mundo a esta discusión sobre la historia de Colombia, historia de Macondo, primero quiero hacerle una pregunta a los tres. Comencemos, por favor, profesor González. ¿Ahí se puede leer a García Márquez en clave histórica? Si por clave histórica usted quiere decir que se pueda leer un texto literario, una novela o un cuento como un texto histórico o un manual de historia, le diría que sí, y le adelanto que es la lectura preferida por los colombianos. En Europa se lee 100 años de soledad, por ejemplo, más como una fábula, como algo maravilloso, como algo fantástico. O sea que desde luego que, retomando su pregunta sobre por qué se puede leer García Márquez desde un punto de vista histórico, pues porque para tomar dos novelas o dos textos de él, el cuento La increíble historia de la mamá, los funerales de la mamá grande, perdón, y 100 años de soledad, plantean la historia tradicional desde la época prehistórica hasta principios del siglo XXI. Macondo tiene piedras prehistóricas. Después pasa la colonia en los funerales de la mamá grande, es una matriarca de la colonia, es una heredera es una encomendera. Posteriormente, cuando hay el éxodo, cuando salen a buscar a Riohacha, el patriarca, el primer patriarca, van en busca para fundar a Macondo y hacen un éxodo, una migración, fundan un pueblo. Así se crean las naciones en el mundo, la fundación de un pueblo, buscar un sitio, generalmente a un río, al lado de un río. Entonces allí buscando ese pueblo encuentran una armadura de la época medieval europea enterrada y al mismo tiempo encuentran un galeón español. Entonces esos son símbolos específicos de la época colonial, que más o menos se puede decir de 1492, 1500 hasta 1824. Después pasa el pueblo prehistórico de Macondo, se vuelve ahora una ciudad histórica y donde tiene que llegar el Estado institucional, el derecho romano, el presidente, la Cámara Alta, la Cámara Baja, el Senado y todas esas instituciones que heredamos todos los países de América Latina y de Europa del derecho romano. Entonces viene el Estado en sus tres principales instituciones, las fuerzas militares, la Iglesia Católica y la educación oficial con sus textos oficiales de enseñanza. También se escriben las guerras de la República o republicanas, representativas de todas las guerras republicanas de América Latina, y terminan estas guerras 32, que todas son perdidas por el coronel, como ustedes saben, y terminan con la guerra de los 1000 días, que empieza y con la firma del Tratado de Nederlandia en la novela y en la realidad colombiana. Posteriormente, ya entrado el siglo XX, empieza la relación histórica de los relatos de la violencia de Colombia. Por ejemplo, en Un día de estos,
y la gran violencia. Estoy hablando de la violencia de Colombia de 1950, 1960 y después las violencias de Colombia con noticia de un secuestro, con todos los actores del conflicto armado y político de Colombia, para posteriormente llegar más o menos hacia finales del siglo XIX, presentando ya en periodismo, menos en literatura, la realidad política y social colombiana. Gracias. Nicolás, por favor. Gracias, Diana. Sin duda, como decía el profesor Ortega, los temas históricos están presentes en la obra de García Márquez. Yo no diría que él intentaba asumir la posición de un novelista histórico, pero la historia de Colombia y de América Latina siempre aparecía en sus novelas, y lo que lo hacía histórica esa literatura es que no aparecía simplemente como un decorado de los personajes, sino que las fuerzas sociales, históricas que se presentaban en esa literatura eran en gran medida protagonistas de esas novelas. Como bien decía ahora Nelson, la historia de las guerras civiles, la historia de la violencia, o inclusive si nos remontamos hasta la colonia, la independencia, el siglo XIX, todos son elementos que si uno hace una lectura general de toda la obra de García Márquez, puede encontrar una historia de Colombia desde la colonia hasta la década de los 90. En ciertos casos, García Márquez se paraba en el presente y se iba hasta la colonia o hasta el siglo XIX para escribir sus novelas. En otras novelas era más tal vez lo que se podía llamar la historia del presente, porque estaba escribiendo sobre elementos como la violencia de los 50 o 60 mientras estaba sucediendo, no con la perspectiva del historiador. Novelas como La mala hora o El coronel tiene quien le escriba son novelas que tratan justamente sobre el contexto social y político de la violencia colombiana de los años 40 y 50, sin que hayan pasado todos los años que piden los historiadores para ver el pasado. Entonces creo que si uno lee a García Márquez con la intención de leer la historia de Colombia o entender cómo veía García Márquez la historia de Colombia, sin duda lo es. No se debe caer en el error que mencionaba el profesor de creer que esa literatura reemplaza la historiografía, porque que fue lo que el debate que más tarde llegaremos de pronto a él sobre las bananeras, pero justamente es un discurso que debe leerse en su estatuto literario, ficticio, que sin duda refleja una lectura del autor sobre la historia de Colombia, y yo creo que el mismo García Márquez quería que uno supiera que, por ejemplo, ahora que mencionaba la historia de Macondo, el profesor, ciertos episodios que él menciona allí son totalmente ficticios, ficcionales, desbordados, pero él metía algunos elementos de nombres propios históricos, como el Tratado de Neerlandia, o más adelante el nombre de Carlos Cortés Vargas en Las Bananeras, para que el lector en general supiera que no está hablando nada más de elementos de la fantasía, sino que tienen un piso en la realidad. Entonces, esa lectura de García Márquez, de hecho, enriquece sus novelas sin que llegara a reemplazar a la historiografía como tal. Gracias, profesor Javier. Bueno, digamos que voy a caballo, ¿no? Ya con la respuesta de mis colegas acá. Lo primero que habría que decir, y creo que aquí estoy retomando un poco lo que el profesor Nicolás estaba señalando, es que a Gabriel García Márquez los colombianos le hemos exigido demasiado, ¿no? Le hemos pedido que sea mediador en los procesos políticos, que sea mediador en los procesos de paz, que ayude a la liberación de secuestrados. El hombre que escribió la novela más importante o más celebrada de América Latina y del mundo para algunos, además le pedimos que sea historiador. Creo que es supremamente injusto, y a propósito de lo que estaba diciendo Nicolás. Diciendo eso, por supuesto, en tanto documento, en la novela se puede leer como un documento histórico, incluso como fuente histórica, y se puede además leer en el sentido fáctico, ¿no? En el sentido de buscar hechos de la historia colombiana en las páginas de ese texto, teniendo muy claro que no es un texto de historia, no es un texto de literatura que está aprovechando unas herramientas de la historia para contar algo y para de alguna manera darle mayor credibilidad.
también había que tener en cuenta la oralidad, ¿no? La historia oral como un elemento fundamental en la obra de García Márquez. Muchas de las historias, incluso la historia que mencionaban ahora de la masacre de las bananeras, está muy mediada por esa tradición oral que se construyó, por esa memoria, por esa historia oral que se construyó de ese hecho, ¿no? La falta de certeza, el dato específico, ¿no?, de cuántos muertos hubo, precisamente tiene que ver en que se convirtió, más que en un hecho histórico de la historia tradicional contada a través de la escritura, en un relato, ¿no? Un relato de una masacre. Y lo otro que habría que decir es que Gabriel García Márquez lo debemos leer, como decía el profesor, no buscando los hechos históricos, la veracidad de los hechos, sino más bien como un sugerente de formas de abordar la historia, ¿no? Y de posibilidades de temas para la historia, ¿no? La misma manera en que él construye el relato ya nos está dando otras miradas sobre un hecho. Porque hay algo clave que hay que entender en las novelas de Gabriel García Márquez, y es que te permite mirar cómo un hecho histórico narrado por la historia tradicional tiene otro lado que no ha sido mostrado por esa historia tradicional. Francis Drake sitia a Riohacha en 1596. En 1596, la bisabuela de Úrsula Iguarán, cuando llega Francis Drake a Riohacha, en el desespero por el sitio, termina sentándose en un fogón, termina escaldándose, ya no puede tener hijos, y eso genera la saga de los Buendía. ¿Por qué? Porque tienen que venirse de allí y irse a otro territorio donde se conocen los dos personajes centrales de la obra. Entonces, habría que ver cómo se lee a García Márquez en clave histórica, pero sobre todo la posibilidad de darnos unos elementos para abordar de otra manera, con otros personajes, la historia tradicional. Perfecto, pero ustedes hablan de una historia. Yo quiero preguntarles, ¿hay una o hay varias historias? Pensando que no es solamente la historia del Caribe, no es solamente la historia de Colombia, sino que también muchos hablan de la historia de América Latina en las páginas del libro. Entonces, quiero preguntarles, ¿será que es en plural? Desde luego que es en plural. Es la historia de un ser humano, es la historia de una pareja, es la historia de José Arcadio, es la historia de un patriarca, de una matriarca, de Úrsula, es la historia de un pueblo, es la historia de una localidad, es la historia de una región, el Caribe colombiano específicamente, pero también con alusiones muy importantes hacia el Caribe latinoamericano, que empieza desde Miami y termina en Brasil. También es la historia bíblica de la creación del ser humano como tal. Recuerda que al principio se puede leer 100 años de soledad como si fuera la génesis del principio del ser humano, y las últimas páginas sugieren la apocalipsis y los éxodos, lo que contaba Javier de cómo un grupo de amigos con el patriarca y la matriarca se dirigen a fundar una ciudad. Pues ese es el éxodo bíblico, y también se puede leer, inclusive, como recientemente lo hice en un artículo para la Universidad de Cambridge, la 100 años de soledad como exponente de la globalidad del siglo XXI. Nicolás, por favor. Sí, un punto importante que mencionaba Nelson en este punto es que en García Márquez la historia se vuelve mito, y eso es innegable. Detrás de su narración histórica hay una visión mitológica que por eso se confunde o a veces crea dificultades para leer a García Márquez en clave histórica, porque García Márquez se acerca a elementos como el tiempo, por ejemplo, y no lo hace a la manera tradicional del historiador moderno occidental, que lo ve de atrás para adelante, de modo cronológico, sino que introduce un tiempo que muchas veces es cíclico, que es repetitivo, que en algunos casos en el tiempo presente confluye tanto el pasado como el futuro, la premodernidad con la modernidad, y esa lectura es la que lo hace específicamente literaria. Me parece que justamente esa es la riqueza de la literatura, para enriquecer la lectura de la historia, y esto lo hizo hace 50 años, 40 años.
cuando todavía no se había, digamos, que hecho más fuerte en la academia la idea, por ejemplo, de que en espacios como Colombia la premodernidad y la modernidad están al mismo tiempo. No es esa... la clásica historia que nos cuentan a todos en el colegio es que se pasa por este estadio, luego por el otro, luego por el otro. No, en toda América Latina confluyen todos los tiempos, y por eso cuando García Márquez narra la historia y el tiempo de una manera cíclica o no lineal, yo creo que lo hace de un modo más fiel a realmente cómo ha sucedido el proceso de modernización o histórico en América Latina. Entonces, esa visión mitológica de García Márquez, yo pienso que no lo separa de la historia, sino que al contrario da una interpretación particular literaria mítica de la historia real del continente. Gracias. Bueno, evidentemente como dijo alguien de una novela de Héctor Rojas Erazo, el maestro Jorge García Usta, que está cumpliendo 10 años precisamente de muerto en estos días, él se refería a la novela de Héctor Rojas Erazo, a Celia se pudre, como una novela mar. Pues 100 años de soledad también es eso, una novela mar, y en tanto una novela mar tiene todas las historias que ustedes quieran, y toda la historia en el sentido de la historia del relato de un país y de una nación. Lo interesante allí, retomo lo que venía diciendo ahorita, es que son los relatos de la nación, los relatos que ya conocemos a través de la historia, tanto de la historia tradicional como de la historia profesional. Cuando Gabriel García Márquez escribe, ya de alguna manera la Universidad Nacional está adelantando un proceso de profesionalización de la historia, etc. Esos relatos, como la llegada del cine, por ejemplo, pero no el cine en tanto una industria, en tanto la difusión, en tanto un proceso de modernización, en tanto un elemento que está demostrando que un país está entrando a la modernidad, sino el cine que está afectando a seres comunes sin corriente en un escenario, como afectó el cine y como nos sigue afectando a los seres humanos que vivimos en este país. Un hecho tan sencillo como que la primera vez que la gente fue al cine lloraba por un personaje que se moría, y luego ese mismo personaje aparece en otra película vestido de otra forma, y entonces la gente dice, pero ese no fue el que lloramos hace poco, ¿cómo es posible? Entonces la gente dejó de ir al cine porque le parecía una soberana pendejada seguir llorando a un personaje que aparecía vivo en la otra película. Entonces ese tipo de historias son fundamentales porque es una manera más humana de entender las transformaciones históricas importantes, en este caso el cine, el gramófono, es decir, todos los inventos que van llegando y cómo se va transformando ese pueblo, cómo se va transformando un país, pero cómo transforma no solo las estructuras de una nación, sino cómo transforma la sensibilidad de seres humanos comunes y corrientes que habitan un pueblo, como es este caso Macondo. Entonces, por supuesto, hay una cantidad de historias allí, lo que señalaba el profesor Nelson alrededor de las guerras, ¿no? La guerra de los 1000 días y todas las guerras del siglo XIX están allí, que las aprendimos en la escuela y que las seguimos aprendiendo, pero están allí contadas desde la perspectiva de ese pueblo, de ese espacio, que, repito, es una invitación a los historiadores a entender los hechos históricos desde esa perspectiva también, desde esa perspectiva más cotidiana, de esa transformación más cotidiana. Hay un episodio en las páginas de 100 años de soledad que tal vez muchos de los lectores recuerdan, y es la matanza de las bananeras. Nicolás, tú que has trabajado tanto el tema, quisiera que nos contaras cuál es el impacto para la historia de este momento histórico en la obra 100 años de soledad. En el Caribe colombiano y en el Caribe de América Latina estuvo presente durante buena parte del siglo XX, la mayor parte del siglo XX, la empresa United Fruit Company, que era una empresa estadounidense de producción sobre todo de banano y de otras frutas, que entró al Caribe a comienzos del siglo XX y se fue ubicando en las Antillas, en Centroamérica, y llegó hasta Colombia, a la zona del Magdalena, que desde entonces fue dedicada al banano. Y en esa zona bananera, la historia de la presencia de la compañía de la United es de más de 50 años,
modeló en gran medida la vida cotidiana de la región, modeló muchos de los lugares, de los pueblos, fueron construidos en torno a la United. Entre otras cosas, la familia de García Márquez viaja de La Guajira a la Magdalena justamente atraída por esa bonanza del banano que se estaba dando en esa región. Y como ya sabemos, como la historia ha contado, después de que García Márquez lo contara en su novela, los trabajadores de la United entraron en una huelga en el año 28 que tuvo muchos desarrollos y que terminó con una matanza de un número nunca establecido de trabajadores en la plaza de Ciénaga Magdalena. Ese episodio en su momento tuvo repercusión nacional, estuvo en la prensa, nunca se supo cuántos muertos hubo, pero sí se supo que hubo la huelga, que hubo la represión violenta, y ciertos sectores, sobre todo de izquierda del país, se encargaron de investigarlo. Gaitán estuvo allá viendo a ver qué pasó, luego lo contó en el Congreso, pero después de eso hubo un periodo en que la historiografía nacional, o sea, la historia de los años 30, 40, que todavía no estaba desarrollada, como decía ahora Javier, se quedó con el relato básicamente del gobierno. O sea, los trabajadores estaban en huelga, eran violentos, anárquicos, comunistas, el ejército para defenderse tuvo que dispararles prácticamente. García Márquez escucha toda esa historia, toda su juventud, toda su infancia en su tierra, como decía Javier, lo oral está presente ahí y lo hace un elemento presente en 100 años y en otras novelas también. Lo que sucede es que cuando él da una cifra de muertos, que es 3.408 muertos en esa novela exactamente, se crea un gran revuelo nacional e internacional por saber qué pasó realmente en las bananeras. Y un elemento clave en que García Márquez sí puso un pie en la historiografía nacional es que después de 100 años de soledad empiezan a hacerse estudios historiográficos y académicos serios sobre las bananeras que antes habían estado ausentes en nuestro país. Y en gran medida en los 70s y 80s va a aparecer muchas cosas sobre esa masacre que evidentemente no llega a definir cuántos muertos hubo. Y en el fondo lo que importa no es eso, digamos, sin duda importa cada muerto, pero para la historia ha sido más interesante entender cómo se dio ese proceso de inserción de la compañía bananera y cómo la compañía modeló e influenció todos los aspectos de la vida en el Magdalena de García Márquez. Y García Márquez eso lo hizo en su novela, y no solamente contó la masacre, sino que contó la vida cotidiana de Macondo bajo el poder de la United Fruit Company. Y ahí es muy interesante porque precisamente sobre ese poder y lo que representa la compañía bananera, el profesor González ha trabajado mucho ese tema. Entonces quisiera que nos contara cuál es ese imaginario del capitalismo que se aborda desde 100 años de soledad con relación, por ejemplo, con este episodio histórico. Se trata de una caricatura literaria, quizás uno de los mejores episodios de la introducción del capitalismo a cualquier país no europeo que se haya escrito en la literatura eurooccidental. Se trata de parodiar, burlarse del capitalista y del capitalismo y darle la figura de un hombre gordo, rechoncho norteamericano que se llama Mr. Herbert, que era un buscafortunas y pasa por Macondo y en espera para matar tiempo lo invitan a almorzar a la casa de Buendía y sacan un racimo de bananos y él empieza a comerlos, pero no con el gusto de la fruta en sí, sino más bien con la concentración de un catador de diamantes. Es decir, ¿qué es esta fruta? ¿Por qué es tan dulce? Nunca la he comido. ¿Cómo la comerá mi prima en Georgia o en Pensilvania? ¿Y cómo la podré vender allí? Entonces, esa es la caricatura que hace García Márquez del capitalista y es magistral porque lleva un maletín, una maleta de herramientas y dentro de la maleta de herramientas lleva un estuche de aparatos ópticos, lleva especies de microscopios, lleva pesas
y pesa el banano, taja el banano, lo mira en el microscopio, lo evalúa y empieza a desarrollar la idea: vamos a explotar este banano y lo vamos a llevar en barcos para los Estados Unidos y para Europa, y yo voy a ser el director de esta empresa. Entonces, efectivamente, 3 días después, con el gran disimulo del capitalista, como lo pinta García, el narrador de García Márquez, se va a cazar mariposas en las plantaciones de banano para que no se den cuenta de que va a estudiar el terreno, y 2 semanas después llegan ingenieros, hidrólogos, agrimensores, agrónomos, y miran el terreno, y él contacta los capitalistas norteamericanos, contacta a Mr. Brown, y llega los gringos y el capitalismo a Colombia y por ende, por consiguiente, a América Latina, y llegan los directores de la empresa multinacional United Fruit Company, que hoy se llama Chiquita Banana, y establecen un pueblo separado del pueblo de Macondo, un pueblo, como le llaman, un gallinero electrificado, lo llama el narrador de García Márquez, y con papagayos y piscinas y todo muy diferente al pueblo de Macondo, y separados de ellos, como cualquiera que haya visto las colonias de los ingleses y los franceses que explotan diferentes productos naturales en Asia, África y América Latina. Entonces, esa es una caricatura magistral, recomiendo la relean con gusto de burlarse de Mr. Herbert, y eso le causó a García Márquez, hombre real y autor, la no entrada legal a Estados Unidos. Le prohibieron, hasta el gobierno de Bill Clinton, le negaron la visa a Estados Unidos, principalmente por ese episodio, según los anales del FBI. Todo por invitar a un gringo a comer un guineo, como dice el libro. Exactamente. Bueno, profesor Javier, hay una cosa muy interesante, y ustedes ya lo han comentado varias veces aquí en el día de hoy, y es que parece que hay una crítica muy fuerte al proceso de configuración del Estado-Nación en Colombia, pero además hay un desencantamiento de Gabriel García Márquez frente al pasado y al presente histórico y económico de ese Macondo, pero contradictoriamente hay una visión un poco positiva de la cultura caribe y de la historia cultural. Quisiera que usted nos contara más sobre ese tema. Bueno, habría que decir que el proceso de modernización o la llegada de la modernidad implica una ruptura con el tiempo mítico del que estaba hablando precisamente Nicolás. Y ese tiempo mítico, ¿quién lo va a romper? Pues el capitalismo del que estaba hablando el profesor Nelson acá, con la llegada de la United Fruit Company. Entonces, lo que hay es un interés de acabar con ese tiempo mítico en el que está construido ese pueblo, ¿no? Sobre el que opera ese pueblo, e instaurar una racionalidad que es la racionalidad del capitalismo, ¿no? Que es la racionalidad que traen esta borrasca, ¿no? Esta hojarasca que viene tratando de construir allí un emporio de riqueza fundamentado en la estrategia capitalista. En ese sentido hay una visión negativa en el proceso de consolidación del Estado-Nación, entendiendo que Macondo opera como un Estado-Nación, como lo estaban señalando mis compañeros hace rato, en la medida en que la modernidad que pretende crear un desencantamiento del tiempo mítico termina creando su propio desencantamiento. ¿Y el propio desencantamiento cuál es? Que al final es esa modernidad la que destruye el pueblo. Es esa modernidad celebrada al principio la que termina destruyendo el pueblo. Creo que hay un personaje que opera como un intermediario, lo podríamos llamar un intermediario cultural, que es Melquiades. Melquiades es la modernidad. Melquiades trae los inventos científicos, ¿no? Melquiades trae lo último en tecnología que se está haciendo. Pero si ustedes analizan la manera en que Melquiades muestra esos inventos, es una negociación entre la modernidad o el tiempo de la racionalidad con el tiempo mítico. Entonces eso me parece fundamental, porque Melquiades no está rompiendo
con la estructura mítica que hay en Macondo, mientras que esta compañía sí lo está haciendo. Sin embargo, a pesar de todo eso, como el tiempo es mítico y es cíclico, es repetitivo, al final, y Melquiades lo sabe más que nadie, no hay manera de salvar ese pueblo. Y ahí paso a lo que me preguntas sobre la celebración de la cultura caribeña, de la cultura popular caribeña. Primero hay que hablar de un García Márquez que se sabe caribeño, se entiende caribeño, pero no solo como Caribe colombiano, se entiende como parte del Caribe, en tanto Caribe universal. Y cuando hablamos de Caribe universal estamos hablando del Gran Caribe. A la gente se le olvida que mucho antes de que se desarrollaran las grandes ciudades en el continente de América Latina, el Caribe fue el espacio de luchas imperiales y fue el espacio donde se dieron las principales batallas de la modernidad. En ese sentido, Gabriel García Márquez es un hombre universal, es un hombre Caribe universal que celebra esa cultura caribeña y esa cultura colombiana Caribe inscrita en ese Gran Caribe. No en vano la relación con Jamaica y todo ese proceso. Sin embargo, a propósito de las miradas apocalípticas de las que se estaba señalando el profesor Nelson, eso no salva a Macondo de que llegue el apocalipsis. Ni siquiera la capacidad creadora y recreadora de la cultura caribeña, de la reinvención de la cultura caribeña, logra salvar a Macondo. Hay un escritor muy interesante que murió en el 2005, Antonio Benítez Rojo, tiene un libro que se llama La isla que se repite, y Rojo dice, él habla del Caribe como la nueva Atlántida y dice que en el Caribe el apocalipsis no existe. Y una manera de narrarlo es a partir de la crisis de los misiles, cuando él era un jovencito y estaba en el balcón de su casa en La Habana y todos los radios de onda corta y onda larga estaban anunciando que ya iba a venir la Tercera Guerra Mundial. Y él dice que en ese momento vio dos negras pasando con un chachareo y un caminado, un contoneo en medio de esa crisis que él dijo, en el Caribe el apocalipsis no existe. Sin embargo, el apocalipsis sí llegó a Macondo, a pesar de que podemos ver esa misma estética que describe Benítez Rojo para el caso del Caribe insular. Gracias. Hay un tema muy interesante en su obra, profesor González, y bueno, él ha trabajado un poco la relación entre la literatura y la historiografía. Y usted siempre plantea que hay una relación muy conflictiva, digamos, entre la historia ficcional y la historia oficial. Eso está claramente en su último libro, Colombia, sobre la historia de la literatura del siglo XVI hasta el siglo XXI. Pero hay una relación allí que usted toca, que también conflictiva, que nos gustaría que ampliara, y es esa relación entre la ideología del autor y la ideología de los personajes de su obra. Excelente pregunta. La ideología del hombre real, del hombre que sintió frío, del hombre que desafortunadamente murió el año pasado, y del hombre periodista, es una ideología de izquierda, es una ideología declara por más de 50 años de actividad literaria y periodística y cinematográfica, que él desea que el mundo, ambiciona que América Latina sea socialista y que tarde o temprano lo será. Esa ideología es abierta en cuanto a hombre público, en cuanto a hombre facilitador de procesos de paz, en cuanto a hombre que da discursos en Latinoamérica y en el resto del, o que dio discursos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Pero en las novelas esa ideología no desaparece, pero se matiza, se vuelve. ¿Recuerdan que les conté la caricatura del capitalismo, respondiendo a la pregunta que Diana me hizo? Pues esa caricatura de la entrada o la introducción del capitalismo a América Latina es más efectiva de capítulos o páginas enteras o libros dedicados al capitalismo. La gente se queda más con esa imagen. Bueno, hagamos, si me permite y si me excedo en tiempo, por favor, me lo avisa. Siga, por favor. Tracemos rápidamente algunos de los hechos más importantes de García Márquez como periodista y como hombre público, para después, al final, ver qué tipo de ideología tiene como hombre público y qué tipo de ideología presentan sus narradores.
No voy a decir todos los hechos, pero algunos que me recuerde. Por ejemplo, publica en 1955 Relato de un náufrago, un reportaje periodístico que causó mucha alboroto en Colombia porque denunciaba que un barco de las Fuerzas Armadas colombianas estaba siendo usado para transportar drogas y contrabando de electrodomésticos de Baltimore a Barranquilla. Después esa denuncia al gobierno le valió o le causó su exilio, tuvo que exiliarse a México, uno de sus primeros exilios. Posteriormente lo encontramos como periodista a nivel de América Latina, corresponsal de prensa latina en 1960 en Caracas, La Habana y Nueva York. Para 1970 funda no solamente una de las revistas de izquierda más importantes de América Latina y de Colombia, Alternativa, sino que crea un nuevo género periodístico, el nuevo periodismo de izquierda. Para 1982, avalado por todo el prestigio que le ha dado el Premio Nobel de Literatura, empieza a ser amigos de personas de diferentes ideologías políticas en el mundo y principalmente de los líderes socialistas del mundo. Me refiero desde luego a García Márquez, me refiero a François Mitterrand, presidente socialista de Francia en la época, me refiero a Olof Palme, primer ministro de Suecia, y otro contrario, pero amigo de él, contrario a su ideología, Bill Clinton. Es importante lo de Bill Clinton por dos razones. Una, porque Bill Clinton es el que le va a dar la visa de nuevo a Estados Unidos para que se encuentre con un gran escritor norteamericano que se admiraban mutuamente, Arthur Miller. Y la otra que nos interesa a los colombianos es que a partir de 1982 y durante el periodo de Clinton, García Márquez gestionó por parte de Cuba tratar de que Estados Unidos quitara el embargo económico de Cuba, que como sabemos este año lo ha hecho realidad Obama. Después de esto, para 1996, publica Noticia de un secuestro. Noticia de un secuestro toma una posición, no es novela, es un ensayo político. En este libro toma una posición de izquierda y elabora una imagen en su libro de principio al fin de todos los 5 actores del conflicto colombiano. Me refiero desde luego al narcotráfico, a las fuerzas armadas oficiales del Estado, a los paramilitares y a la delincuencia común. Y desde 1996 denuncia los secuestros y denuncia la ilegalidad que empieza a vivir Colombia en la época. Para el 2012, ya tarde en la vida, con el prestigio que le ha dado el Premio Nobel de Literatura, García Márquez, y esto lo sé muy bien porque vivía en Estocolmo y en Noruega, en Oslo en la época, y se estaba gestionando el actual proceso de paz que empezó en 2012 y la sede por presión económica y política iba a ser en Estocolmo, y nos informaban en la época día a día por los diarios nacionales de estos dos países que era Estocolmo donde iban a venir todos los actores colombianos, representantes de los actores colombianos del conflicto armado en Colombia a discutir las negociaciones de paz. De un momento a otro, García Márquez usó su prestigio para mover las conversaciones de paz a La Habana.
y hasta 2012 tuvo influencia fue completamente consecuente, repito, en su posición de su visión socialista del mundo como hombre público y como periodista. Ahora, como literatura, como narrador, como autor de obras literarias, no quita su ideología, pero ya no la expresa de forma abierta. ¿Por qué? Porque el escritor que exprese de forma abierta una ideología en una novela que es un producto de la imaginación, me parece que no es un buen escritor, para decir lo mínimo. Entonces, modela, sigue todo lo que hemos hablado ahora, mis compañeros de panel, Javier, Nicolás, la violencia, todos esos textos que ven todas las épocas históricas de Colombia a través del cuento y la novela y aún del drama, que es lo menos conocido. Por ejemplo, en 1980 escribe 2 dramas como resultado de mediador de paz en El Salvador. Pocos conocen que escribió el drama Viva Sandino y Asalto al frente del MSLN. Entonces, por un lado lo tenemos como el ideólogo como en sus libros, pero por otro lado es un narrador imaginativo que se desprende de Colombia y se hace universal, y eso lo hace que sea leído y traducido en todas partes del mundo, como lo vimos ayer en la gallera de la traducción, cuando supimos que lo tradujeron al chino y todo eso. Gracias. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre sus aportes a la historia general, pero yo quisiera preguntarle, profesor Javier, ¿cuál es el lugar de lo afrodescendiente y de las minorías étnicas en esta historia de Macondo? Bueno, es un lugar muy pequeño. Si uno le pone el buscador de palabras a una edición en PDF de 100 años de soledad, aparece la palabra negro refiriéndose a personajes, a personas, unas 3 o 4 veces máximo. Las menciones que hay a lo negro son 2. Por un lado, los antillanos, y por el otro lado, las mulatas prostitutas. Los antillanos, además, son unos personajes muy interesantes porque son los personajes que, mientras esta varaunda está ocurriendo en Macondo, ellos son los personajes más apacibles, ¿no? Cuando llega la compañía de Banano, de la que ya se ha hablado aquí bastante, que llega la prostitución, que llegan los obreros de todo el país, que llegan los vendedores de toda clase y de toda clase de productos, llegan también los jamaicanos, los antillanos, que como él los llama allí. Y dice que que se toman una calle, una de las calles más marginales de Macondo, y que es la calle más tranquila. Y que se la pasaban en sus casas que habían construido de madera sobre unos pilares, se la pasaban cantando himnos melancólicos, ¿no? Cuando ocurre la masacre de las bananeras, ocurre la masacre porque se pasa por esa calle, también los negros antillanos están cantando himnos melancólicos. Cuando Aureliano Babilonia, que es el que está descifrando ya, que va tras las claves de Melquíades, llega a esa zona, encuentra un señor antillano muy viejo con la cabeza cana, y es el único que tiene de alguna manera en su cabeza todavía la memoria de sus familiares, ¿no? De José Arcadio, de Aureliano Buendía, del coronel Aureliano Buendía, mientras que todo el pueblo prácticamente ha olvidado ya estos personajes. Y la otra mención que les decía es la mención a las mulatas que trabajan en el burdel de Pilar Ternera, y una mulata en especial que es Nigromanta, que es bisnieta de este bisabuelo antillano, que se convierte en la amante y que la que le quita la virginidad, y la historia se vuelve a repetir, ¿no? La que le quita la virginidad a Aureliano Babilonia. Y si bien es cierto, son muy marginales estos personajes, es interesante porque al parecer la memoria de Macondo parecen tener las prostitutas en sus almohadas raídas, ¿no? Cuando él llega, cuando ya Pilar Ternera tiene 145 años, es la única que se acuerda de la saga de los Buendías en el pueblo. Entonces son personajes
marginales, muy marginales, poco conocidos, cuando ya había estudios muy interesantes sobre lo afro en el país, pero a García Márquez no le interesaba meterse por ese filón, pero tienen algo interesante y es que de alguna manera se convierte en una especie de memoria cuando muchos empiezan a olvidar. Y hablando un poco de varios temas, Nicolás, yo quisiera que, retomando un poco lo que hablaste en tu último artículo del Malpensante, y que está muy relacionado con todo lo que hemos hablado aquí, un poco para cerrar esta conversación, es García Márquez tiene una preocupación muy grande por crear una academia de historia. No lo logra como sí lo logró con la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano y la Fundación de Cine Latinoamericano. Pero tú como historiador, ¿qué crees que deberían leer los historiadores de la obra de García Márquez? Bueno, como historiador creo que los colombianos deberíamos leer historia para empezar, me parece más importante. Sobre la Academia de García Márquez, en la década de los 80 ya García Márquez, con todo el uso de su poder, del premio Nobel, de toda la gloria que lo rodeaba, asumió un papel de pedagogo, de impulsor de empresas culturales, entre las que se cuenta la Fundación de Cine en La Habana y más adelante la de Periodismo en Cartagena. En una entrevista menciona justamente cuando está escribiendo El General en su laberinto, que es tal vez el intento de novela histórica más puntual que tiene García Márquez, porque para escribirla se documentó como historiador, vio archivos, hizo entrevistas y buscó todas las fuentes que usualmente busca un historiador. Cuando él hace esa investigación se da cuenta del trabajo de los historiadores, lo empieza a valorar, pienso yo, y digamos que en medio de su campaña pedagógica habla en una entrevista de crear la Academia de Historiadores. Sobre todo dice que escriban la historia de Colombia como una novela. Yo creo que él tenía un poco de resistencia a la manera que tenían de narrar la historia de Colombia los historiadores. Hay una historia de Colombia que García Márquez en cierta medida desprecia, que es la historia de Colombia ligada al poder, ligada a los hechos clásicos de batallas, de nombres, de la academia, pero de un modo muy rígido, muy estático. Pero hay que decir que en Colombia la historia como disciplina ha tenido cambios importantes en los últimos 50, 40 años. O sea, la microhistoria, la historia económica, historia social, cultural, o sea, en la academia están pasando cosas que tal vez el resto de la gente no sabe y cree que todavía la historia de Colombia es la historia del 20 de julio, del 7 de agosto, de los próceres, Bolívar, bla, 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 bla. Entonces creo que de pronto lo que García Márquez estaba tratando de decir con esa idea de una academia nueva era una academia que estuviera más en contacto con la gente y que la gente leyera esa historia como si fuera una novela. O sea, que como se ven telenovelas o como se leen libros de modo apasionante, se debería escribir la historia de Colombia. Y eso lo hace justamente cuando ya él sabe la dificultad que implica para un historiador tratar de reconstruir un pasado a través de documentos y a través de un legado antiguo, y sabe que ese trabajo, si no llega a la gente, se convierte en letra muerta, como muchos libros de historia en nuestro país, de modo lamentable. Muy rápidamente, en 30 segundos, porque tenemos un tiempo de corrido, pero una pregunta para los tres, tratando de invitar al público que hoy nos acompaña a acercarse por primera vez a alguno de los libros de Gabo o volver a leer alguno de los libros. Y es, ¿cuál sería ese episodio histórico que está relatado en Macondo por el que valdría la pena volver a leer? Coyunturalmente, porque los libros se leen preguntándoles desde el presente, ¿no? Yo diría la peste del insomnio en 100 años de soledad. Este es el momento histórico en que el país necesita más memoria. Por eso y por otra cosa. La peste del insomnio la traen 2 niños guajiros que adoptan en la casa de los Buendía. Se han muerto alrededor, entre 2008 y 2013, 3.000 niños guayú por desnutrición. Entonces, para no olvidar a los que trajeron el olvido, creo que es importante leer ese pasaje en estos momentos. Gracias, Nicolás. Yo hablaría de la lluvia que dura 4 años, 11 meses y 2 días como un ejemplo de justamente un desastre, entre comillas, natural, aunque en la novela se menciona que fue producido por la compañía bananera y que es una especie
yo diría de anticipo de todos los estragos climáticos que estamos viviendo ahora y que justamente es una especie de lluvia que opera en dos sentidos, la destrucción del pueblo por un lado y por otro lado la segunda peste del olvido que acaba con Macondo. Macondo tiene dos grandes pestes de olvido. Una, la que mencionaba Javier, de la peste del insomnio, que luego es olvido. Y luego, tras la masacre de las bananeras, la lluvia que destruye todos los vestigios. Y como ciudadanos y como historiadores, justamente esa lluvia que destruye el pasado es la pesadilla más grande que puede haber porque nos deja sin identidad, sin piso en que pararnos. Profesor Nelson. Yo desde el punto de vista de la literatura y no de la historia, sugeriría o releería las últimas 3 páginas de 100 años de soledad. ¿Por qué? Porque allí es un ejemplo de la narrativa apocalíptica comparable a la que se da en la Biblia, que García Márquez ha descrito de una forma muy magistral. A medida que uno termina de leer, sabe que va leyendo, Melquíades sabe que va leyendo, traduciendo los versos de los pergaminos que había escrito en esperanto, y sabe que hay un huracán y que va a llegar a la destrucción de Macondo. Y entonces se adelanta y sabe que cuando llegue el último verso, él va a morir en la lectura de ese verso. Ese tipo de univocidad o relación entre la historia y la literatura y las culturas de todas partes del mundo me parece apasionante. Muchas gracias a nuestros 3 invitados. Los invitamos a que las preguntas que tienen, por favor, se las hagan a ellos en el café, en la librería Macondo, a la salida. Muchas gracias y muy interesante hablar sobre esto, historia de Macondo, historia de Colombia. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio Historia de Macondo, Historia de Colombia. Tengo el placer de estar aquí con el profesor Nelson González, Nicolás Pernet y el profesor Javier Ortiz. Me voy a permitir dar una introducción sobre cada uno de ellos y comenzaremos este conversatorio para hablar más sobre la obra de García Márquez. El profesor Nelson es doctor de la Universidad de Wisconsin-Madison, es catedrático de literaturas hispánicas y lenguas europeas en la Universidad de Oslo, se define como un crítico literario y es además consultor cultural en América Latina. Nicolás Pernet es historiador, tiene una maestría en literatura y cultura y es investigador del Centro García Márquez de la Biblioteca Nacional. El profesor Javier Ortiz es doctor del Colegio de México, historiador de la Universidad de Cartagena y además es columnista del periódico El Heraldo y El Espectador. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y para introducir a todo el mundo a esta discusión sobre la historia de Colombia, historia de Macondo, primero quiero hacerle una pregunta a los 3. Comencemos, por favor, profesor González. ¿Ahí se puede leer a García Márquez en clave histórica? Si por clave histórica usted quiere decir que se pueda leer un texto literario, una novela o un cuento como un texto histórico o un manual de historia, le diría que sí, le adelanto que es la lectura de los específicos de la época colonial, que más o menos se puede decir de 1492-1500 hasta 1824. Después pasa el pueblo prehistórico de Macondo, se vuelve ahora una ciudad histórica y donde tiene que llegar el Estado institucional, el derecho romano, el presidente, la Cámara Alta, la Cámara Baja, el Senado y todas esas instituciones que heredamos todos los países de América Latina y de Europa del derecho romano. Entonces viene el Estado en sus 3 principales instituciones, las fuerzas militares, la Iglesia Católica
y la educación oficial con sus textos oficiales de enseñanza. También se escriben las guerras de la República o republicanas, representativas de todas las guerras republicanas de América Latina, y terminan estas guerras 32, que todas son perdidas por el coronel, como ustedes saben, y terminan con la guerra de los 1000 días, que empieza y con la firma del Tratado de Nederlandia en la novela y en la realidad colombiana. Posteriormente, ya entrado el siglo XX, empieza la relación histórica de los relatos de la violencia de Colombia, por ejemplo, en Un día de estos, y la gran violencia. Estoy hablando de la violencia de Colombia de 1950, 1960, y después las violencias de Colombia, con noticia de un secuestro, con todos los actores del conflicto armado y político de Colombia, para posteriormente llegar más o menos hacia finales del siglo XIX, presentando ya en periodismo, menos en literatura, la realidad política y social colombiana. Gracias. Nicolás, por favor. Gracias, Diana. Sin duda, como decía el profesor Ortega, los temas históricos están presentes en la obra de García Márquez. Yo no diría que él intentaba asumir la posición de un novelista histórico, pero la historia de Colombia y de América Latina siempre aparecía en sus novelas, y lo que lo hacía histórica esa literatura es que no aparecía simplemente como un decorado de los personajes, sino que las fuerzas sociales, históricas que se presentaban en esa literatura eran en gran medida protagonistas de esas novelas. Como bien decía ahora Nelson, la historia de las guerras civiles, la historia de la violencia, o inclusive si nos remontamos hasta la colonia, la independencia, el siglo XIX, todos son elementos que si uno hace una lectura general de toda la obra de García Márquez, puede encontrar una historia de Colombia desde la colonia hasta la década de los 90. En ciertos casos, García Márquez se paraba en el presente y se iba hasta la colonia o hasta el siglo XIX para escribir sus novelas. En otras novelas era más tal vez lo que se podía llamar la historia preferida por los colombianos. En Europa se lee 100 años de soledad, por ejemplo, más como una fábula, como algo maravilloso, como algo fantástico. O sea que, desde luego que, retomando su pregunta sobre por qué se puede leer García Márquez desde un punto de vista histórico, pues porque para tomar dos novelas o dos textos de él, el cuento La increíble historia de la mamá, los funerales de la mamá grande, y 100 años de soledad, plantean la historia tradicional desde la época prehistórica hasta principios del siglo XXI. Macondo tiene piedras prehistóricas. Después pasa la colonia en los funerales de la mamá grande, es una matriarca de la colonia, es una heredera es una encomendera. Posteriormente, cuando hay el éxodo, cuando salen a buscar a Riohacha, el patriarca, el primer patriarca, van en busca para fundar a Macondo y hacen un éxodo, una migración, fundan un pueblo. Así se crean las naciones en el mundo, la fundación de un pueblo, buscar un sitio, generalmente a un río, al lado de un río. Entonces allí, buscando ese pueblo, encuentran una armadura de la época medieval europea enterrada, y al mismo tiempo encuentran un galeón español. Entonces esos son símbolos del presente, porque estaba escribiendo sobre elementos como la violencia de los 50 o 60 mientras estaba sucediendo, no con la perspectiva del historiador. Novelas como La mala hora o El coronel tiene quien le escriba son novelas que tratan justamente sobre el contexto social y político de la violencia colombiana de los años 40 y 50, sin que hayan pasado todos los años que piden los historiadores para ver el pasado.
Entonces creo que si uno lee a García Márquez con la intención de leer la historia de Colombia o entender cómo veía García Márquez la historia de Colombia, sin duda lo es. No se debe caer en el error que mencionaba el profesor de creer que esa literatura reemplaza la historiografía, porque sí, que fue lo que el debate que más tarde llegaremos de pronto a él sobre las bananeras, pero justamente es un discurso que debe leerse en su estatuto literario, ficticio, que sin duda refleja una lectura del autor sobre la historia de Colombia, y yo creo que el mismo García Márquez quería que uno supiera que, por ejemplo, ahora que mencionaba la historia de Macondo, el profesor, ciertos episodios que él menciona allí son totalmente ficticios, ficcionales, desbordados, pero él metía algunos elementos de nombres propios históricos, como el Tratado de Neerlandia, o más adelante el nombre de Carlos Cortés Vargas en Las Bananeras, para que el lector en general supiera que no está hablando nada más de elementos de la fantasía, sino que tienen un piso en la realidad. Entonces, esa lectura de García Márquez, de hecho, enriquece sus novelas sin que llegara a reemplazar a la historia.